Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Es un gusto para mí darles la bienvenida a este webinar del mes de septiembre. Mi nombre es Coral Moctezuma y bueno, voy a estar acompañándonos en esta sesión. Antes de iniciar, me gustaría comentar que las opiniones expresadas en los webinars son del presentador experto en la materia y no reflejan las de Anaísa. Los ponentes tienen total libertad para preparar su conferencia. Y bueno, es así que en esta ocasión vamos a platicar de un interesante tema respecto a los probióticos y la microbiota, para lo cual nos está acompañando la doctora Bárbara Peters. Bárbara, vamos a ver que es nutricionista, es especialista en nutrición clínica, tiene un doctorado en salud pública por la Universidad de Sao Paulo y un postdoctorado en endocrinología clínica por la Universidad Federal de Sao Paulo y otro postdoctorado en nutrición y salud pública. Actualmente, Bárbara es miembro del Comité Científico de Alianza Latinoamericana para la Nutrición Responsable, ALANUR, y presidenta ejecutiva del International Life Science Institute de Brasil. Además, es especialista senior en nutrición en IFF, quienes son socios de Anaísa, y además también apoyan temas sobre ingredientes funcionales en Latinoamérica. Bárbara, es para mí un placer darte la bienvenida el día de hoy y el micrófono es tuyo. Te dejo el espacio para que nos cuentes de este interesante tema que es la microbiota. Muchísimas gracias, Coral, y gracias a Anaísa por la invitación. Bueno, voy a compartir aquí mi pantalla. ¿Ya pueden verla? Sí, ya se ve, ya se ve. Qué bueno. Déjame quitar acá. Pronto. Bueno, gracias a todos que están conectados en este webinar. Bueno, voy a hablar de la importancia de la microbiota y probióticos en la salud. Perdón, Bárbara, escucho ¿sí? Un doble eco. Un doble eco. Vamos a ver qué puedo hacer. ¿Continúan escuchando? ¿Mejoró? ¿Ha mejorado, no? Sí, parece que ya mejoró, Bárbara. Ok. Bueno, entonces, vamos a continuar. Empezando entonces por la microbiota intestinal. Bueno, nuestro cuerpo tiene trillones de microorganismos que forman su microbiota. Bueno, entonces la microbiota es el conjunto de estos microorganismos. Entonces son bacterias, hongos, protozoos, virus, todos viviendo juntos. Bueno, los estudios muestran que tenemos más microorganismos en nuestro cuerpo que células. ¿Y por qué ellos están en nuestro cuerpo? No es para hacer cosas malas, mas sí cosas buenas. Entonces, tienen sus funciones, mantener la salud. Entonces, tenemos las microbiotas distintas. Tenemos la microbiota oral en la boca, tenemos la microbiota intestinal, que es la que vamos a hablar hoy, que se queda en el intestino. Tenemos la microbiota de la piel, para mantener la salud de la piel. Tenemos hasta microbiota en los pulmones, entonces para mantener también toda la salud del pulmón. Bueno, entonces, y estos microorganismos, vamos a ver más adelante, que producen metabolitos. Estos metabolitos, junto con todos estos microorganismos, junto con todo que está junto de ello, ¿no? De su casa, se llama microbioma. Entonces, ellos forman un bioma
forman un lar, una casa, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa microbiota? Son todos los microorganismos viviendo juntos y es muy importante que esta casa esté equilibrada, entonces que ningún de ellos esté en exceso o en falta. Hay que tener un equilibrio, porque mismo bacterias buenas, cuando están en una cantidad muy alta o muy baja, no van a ser bien para la salud. Hasta los virus, cuando están en cantidad alta, porque tenemos también virus buenos, no solamente malos, cuando están altos o bajos, también no hace bien para la salud. Entonces es importante que siempre mantengan un equilibrio. Bueno, me olvidé de hablar que soy brasileña, entonces van a escuchar un poco de portuñol hoy. Bueno, y esta microbiota, los microorganismos de nuestro intestino van cambiando a lo largo de la vida. Entonces, cuando nacemos, va a depender, la microbiota del bebé va a depender si ha sido un parto natural o una cesárea, va a depender si toma fórmulas infantiles o es amamantado con la leche de la mamá, va a depender si ya empezó a comer comidas que nosotros consumimos. Después tenemos los niños, ¿no? Ahí los niños cuando son saludables tienen una microbiota con una mayor cantidad de bacteroidetes. Si toman antibióticos, entonces niños que tienen asma, que tienen algún problema de los pulmones, que tienen que tomar corticoides o se quedan enfermos a todo momento, tienen que tomar antibióticos, la microbiota cambia mucho, entonces la cantidad de proteobacterias disminuye, la cantidad de bacteroidetes aumenta mucho. Dependiendo de la nutrición también cambia muchísimo, entonces la mala nutrición es malísimo en la verdad para todas las edades. Vamos a tener una disbiosis, que es el desequilibrio de esta microbiota. Bueno, ya vemos acá que el adulto, cuando es sano, presenta una microbiota distinta del adulto obeso. El adulto obeso tiene más proteobacterias que el adulto saludable. Y en el proceso de envejecimiento también va cambiando. Y no es solamente la alimentación, el uso de medicamentos, no es solamente esto que cambia la microbiota, mas también con el envejecimiento, el pH intestinal también cambia. Entonces, con esto la cantidad de bifidobacterias, que son importantísimas para el sistema inmune, disminuye mucho. Por esto que la salud inmune de las personas mayores es tan importante quedar atento, porque estas bacterias disminuyen, entonces tenemos que dar más alimentos, más fibras, o entonces más probióticos de este tipo con bifidobacterias que aumenten su cantidad y mejoren el sistema inmune. Entonces, a lo largo de la vida, la microbiota va cambiando mucho. Bueno, entonces existen muchos factores que influyen en la microbiota. Entonces tenemos los factores extrínsecos, ¿no? Del hospedero, de nosotros. Entonces el estilo de vida. Entonces tenemos acá el IMC, que es el índice de masa corporal. Entonces si somos eutróficos, que tenemos el peso normal, o si tenemos sobrepeso, si tenemos obesidad, esto va cambiando la microbiota. El tiempo de tránsito intestinal, si somos estreñidos, también tenemos un tipo de microbiota. Si tenemos diarrea, tenemos otro tipo de microbiota. La actividad física también es capaz de cambiar la microbiota. Entonces, los estudios muestran que cuanto más actividad física, mejor nuestra microbiota. Pero si son atletas de
son atletas de verdad mismo que llevan a su cuerpo a la exhaustión. Entonces esto también no es bueno para la microbiota. Entonces es interesante hacer ejercicios, pero tampoco en exceso. Entonces tanto el exceso cuanto el sedentarismo no es bueno para la microbiota. Los hábitos culturales, entonces todo que hacemos todos los días y también nuestra comida, la dieta también cambia mucho. Entonces, los microorganismos que están presentes en nuestros alimentos, por ejemplo, soy de Brasil, los microorganismos que están presentes en los alimentos acá en Brasil son un poco diferentes de los microorganismos que están presentes ahí en México. Entonces, hay una diferencia. Por esto que cuando viajamos, muchas veces cuando vamos para conocer otro país, muchas veces tenemos diarrea, pensamos, ay, comí algo que no estaba bien. No, en la verdad es que nuestro intestino conoció otros microorganismos que llevó a un desequilibrio, a una disbiosis y ahí provocó una diarrea. Pero en 2 días ya estamos normal porque nuestro organismo, nuestro intestino consigue volver a la normalidad rápidamente. Y las medicaciones también. Entonces hay que estar atento también a las medicaciones. Entonces es una persona que siempre tiene que tomar medicaciones como los corticoides, como los antibióticos principalmente. Entonces los probióticos son importantes para ayudar a mantener ahí el equilibrio, la simbiosis. Y ya vamos a hablar más adelante de los probióticos. Bueno, también tenemos factores ambientales. Es interesante que el lugar que vivimos también, porque la polución, entonces el aire es capaz de cambiar la microbiota en nuestro intestino. Si llueve mucho, si hace mucho calor, si hace mucho frío, esto también cambia la microbiota. El lugar donde vivimos, la casa donde vivimos. Entonces, en casas que son más húmedas, otras más secas, entonces va a depender mucho ahí también, va a cambiar mucho la microbiota. Hay factores que son intrínsecos al propio microbioma, a los propios microorganismos. Entonces, por ejemplo, si tengo una enfermedad intestinal como el síndrome del intestino irritable, ahí voy a tener otro tipo de microbiota. La microbiota, como yo dije anteriormente, va cambiando con la edad también. Bueno, y otros factores. Y hay factores intrínsecos también de nosotros, entonces como la genética. Entonces, si somos hombres o mujeres, esto también es distinto. Los hombres no tienen la misma microbiota que las mujeres. Es parecido, pero un poco distinto, principalmente durante el embarazo, cambia bastante la microbiota. El sistema inmune, entonces si tomamos vacunas o no, que es súper importante, ¿no?, para la salud. Nuestro sistema inmune adaptativo y también sabemos que el peso corporal también no es solamente un factor extrínseco, pero intrínseco también. Hay la genética involucrada, ahí los genes están involucrados. Bueno, acá es un ejemplo de cómo la dieta puede cambiar el microbioma, la microbiota. Entonces, acá, para que vean, acá es la mucosa intestinal en azul. En verde, acá son los ácidos grasos de cadena corta, que es uno de los metabolitos más importantes producidos por los microorganismos, por las bacterias. En esta color acá tenemos la barrera intestinal, ¿cierto? Que son células acá. La barrera intestinal protege nuestro organismo contra las cosas que
que comemos, ¿no? O entonces metabolitos malos que son producidos. Entonces, esta barrera intestinal solamente cuando está sana impide que sustancias tóxicas sean absorbidas para dentro de nuestro organismo y hacen con que solamente las vitaminas, los minerales o los metabolitos buenos sean absorbidos. Acá es una caracterización más o menos del sistema inmune. Entonces, vemos acá que en la dieta vegana o vegetariana, la verdad tenemos poquísimos estudios evaluando la acción de una dieta vegetariana o vegana en la microbiota intestinal. Entonces, aún no sabemos cuánto influye en la producción de los ácidos grasos de cadena corta. En la verdad, tenemos poquísimos estudios. Uno de los estudios que hay es hecho en México por la doctora Nimbe, por el equipo de la doctora Nimbe Torres, que muestra que alimentos plant-based, pero alimentos mexicanos, como el nopal o entonces como la soya, mejoran la producción de ácidos grasos de cadena corta, mejoran la microbiota intestinal, aumenta la producción de una bacteria que se llama Akkermansia mucinifila, que está involucrada con la mejora del metabolismo lipídico y el metabolismo glucémico. Entonces, mejora los niveles de la glucosa en el plasma y mejora los niveles de colesterol. Entonces, son estudios que aún necesitamos de más estudios, pero estos estudios de México son uno de los primeros. Son súper bonitos estos estudios. Entonces, son pocos los estudios para evaluar el efecto de esta dieta vegetariana y vegana en el sistema inflamatorio. Mas ya vemos una mejora en el sistema lipídico y en el metabolismo lipídico y glucémico. Bueno, la dieta gluten free, desafortunadamente, cuando quitamos el gluten de la dieta, que en la verdad es una moda, porque todos empezaron a hablar que el gluten causaba inflamación y con esta inflamación en el intestino llevaba a obesidad y mucha gente empezó a quitar el gluten de la dieta. En la verdad es que más o menos solamente 3% de las personas en todo el mundo sufren de alguna sensibilidad al gluten. Entonces, hay que evaluar muy bien esto, si quitamos mismo o no el gluten de la dieta. Y esto solamente con un doctor, con un médico, y hacer exámenes en la sangre para saber si tenemos este problema o no. Bueno, pero los estudios muestran que disminuyen la cantidad de bacterias y esto no es bueno, porque el bueno es que tengamos una cantidad más alta de bacterias y una diversidad más alta, diferentes tipos de bacterias, de hongos, de virus. Entonces, cuanto más grande la diversidad y la abundancia, la cantidad, mejor para la salud intestinal. Bueno, sabemos que disminuye la producción de ácidos grasos de cadena corta y disminuye también la capacidad inmunomodulatoria. Entonces, es capaz de perjudicar ahí el sistema inmune. La dieta cetogénica o ketogénica, no sé cómo se dice en español, que quitamos casi todo y comemos mucha proteína. Entonces quitamos toda la grasa, quitamos todos los carbohidratos y solamente comemos proteínas, que funciona muy bien para pérdida de peso, pero no hace bien para el intestino. Disminuye también tanto la cantidad de bacterias cuanto la diversidad de estas bacterias, disminuye la cantidad de muco, que es lo que protege la barrera intestinal, disminuye la producción de ácidos grasos de cadena saturada, y con esto nuestra barrera intestinal sufre
entonces deja de ser sana. Y con esto los lipopolisacáridos y otros metabolismos que no son buenos para la salud entran en nuestro cuerpo y así causa una inflamación. Y esto no es nada bueno. Entonces la dieta estas dietas cuando hacemos por corto tiempo no van a ser todo este problema, no van a causar todo este problema, pero cuando hacemos estas dietas a largo tiempo, de ahí no, como vemos, no hacen muy bien. Bueno, hay la dieta Low FODMAP, que también hablan que es bueno para pérdida de peso, pero no es. Es más para las personas que tienen síndrome del intestino irritable. Entonces, es quitar todo tipo de fibra de la dieta. Entonces, los fosfoligosacáridos, los oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos, bueno, todo que es fibra, todo que es frutas, vegetales, quitamos todas las fibras para disminuir la producción de los gases, el hinchazón, los dolores, los cólicos y todo más. Eso no hace nada bien para la salud, también disminuye la cantidad de bacterias. No tenemos estudios suficientes para evaluar la producción de ácidos grasos de cadena corta y tampoco sabemos su acción acá en la inmunomodulación. Tenemos la dieta Western Diet, que es nuestra dieta, en la verdad, la dieta que hacemos, que es rica en grasa, con alta cantidad de grasa. Desafortunadamente nuestra dieta es así. También no es nada buena, así como la dieta ketogénica, no es nada buena acá para la microbiota. Disminuye la diversidad, disminuye la producción de mucos, es malísima para la barrera intestinal. Hay la absorción acá de la pasaje de lipopolisacáridos para el lumen intestinal y así es una dieta proinflamatoria. Y hay la dieta mediterránea. La dieta mediterránea es aquella rica con alto contenido de pescados, de vegetales. Como siempre decimos, es una dieta muy buena, tanto para el peso corporal, tanto también para la microbiota, también para el metabolismo glucémico y para el metabolismo lipídico, también muy bueno. Aumenta la diversidad y la estabilidad de las bacterias. Entonces, aumenta la producción de ácidos grasos de cadena corta, mantiene saludable la cantidad de mucus, mantiene la integridad de la barrera intestinal y es una dieta antiinflamatoria. Entonces, con esto podemos ver de manera muy general que el tipo de dieta puede influir ahí en la microbiota intestinal y en la acción inmune, ¿no? En nuestra inmunidad. Bueno, acá podemos ver un intestino con una microbiota saludable, entonces con gran diversidad y estable, ¿no? En equilibrio, que se llama simbiosis, y de este lado en rojo un intestino con disbiosis, donde hay un desequilibrio de la microbiota. Bueno, entonces cuando tenemos una dieta con alto contenido de fibras, o cuando tomamos probióticos, o cuando comemos prebióticos, que son los alimentos de los probióticos, tenemos una alta producción, acá una producción no alta, mas un aumento de la producción de los ácidos grasos de cadena corta, de producción de antioxidantes, tenemos mejora acá del metabolismo lipídico, tenemos disminución de la inflamación intestinal, tenemos mejora de la sensibilidad a la insulina, la hormona importante para disminuir los niveles de glucosa en la sangre, y tenemos la reducción de riesgo de algunas infecciones. También tenemos disminución de riesgo de aumento de peso corporal, disminución de riesgo del síndrome del intestino irritable y más cosas que vamos a ver más adelante. Bueno, y cuando consumimos una cantidad de proteína muy alta, como la dieta ketogénica, o una cantidad de azúcar muy alta,
grasa saturada también, o entonces tomamos muchos antibióticos, vamos a tener un desequilibrio y con esto una disminución de la producción de ácidos grasos de cadena corta, un aumento de la producción de los lipopolisacáridos, un aumento de riesgo de enfermedades cardiovasculares, de inflamación intestinal. Tenemos hasta estudios mostrando un declinio cognitivo, una empeora de la memoria corta, y también vamos a tener una resistencia a la insulina, aumento de diarrea o entonces de dolores intestinales, gastrointestinales. Entonces, por esto que es tan importante mantener la microbiota en simbiosis, la microbiota equilibrada. Bueno, acá es también otro ejemplo de cómo la obesidad puede cambiar el microbioma. Entonces, acá tenemos una persona con el peso corporal, con el índice de masa corporal normal. Entonces, tenemos una microbiota con alta diversidad, con alta flexibilidad también. Y cuando tenemos acá una persona obesa, entonces tenemos baja diversidad, baja flexibilidad, una disminución no solamente de la diversidad, mas de la cantidad de las bacterias. Entonces, acá tenemos más del género Akkermansia, acá tenemos menos. Bueno, este cambio de la microbiota disminuye hace con que metabolitos no buenos, principalmente los lipopolisacáridos, sean formados en mayor cantidad. Estos lipopolisacáridos son absorbidos en nuestro cuerpo. Los lipopolisacáridos causan una inflamación. Esta inflamación hace con que disminuya la saciedad, aumente la producción de colesterol, la permeabilidad de la barrera intestinal también disminuye, por esto que hay la absorción de los lipopolisacáridos, hay una mayor producción de grasa y acumulación de grasa, por esto también que aumenta aún más la inflamación. Y el metabolismo glucémico en el músculo esquelético también empeora mucho. Entonces, esto hace con que tengamos diabetes, aumenta el riesgo de tener diabetes, aterosclerosis, enfermedad del hígado como esteatosis hepática no alcohólica y enfermedades cardiovasculares. Bueno, una microbiota saludable va a producir todos estos metabolitos. Entonces, no son solamente los ácidos grasos de cadena corta que son buenos para la salud. Tenemos algunos ácidos grasos de cadena larga, tenemos producción de vitaminas como la vitamina K, tenemos producción de lactocepinas, serpininas, poliaminas, metabolitos de triptofano, histamina, y todos estos son buenos tanto para el epitelio intestinal, para las células inmunes, para el mesénquima, hasta para las neuronas entéricas. Entonces, creo que ya escucharon que hay un eje intestino-cerebro. Entonces, todo que es formado por la microbiota, como por ejemplo los ácidos grasos de cadena corta, que son los que más conocemos, pero también hay el ácido gamma butírico, todo esto que hace con que mejore la salud de las neuronas entéricas, hay una conexión con el cerebro. Entonces el cerebro también va a enviar señales para los otros órganos y así todo va a funcionar de manera saludable. Ahora, si las bacterias son malas, entonces puede haber una mayor cantidad de producción de ácido láctico, de hidrógeno de peróxido, bacteriocinas, que hacen con que aumente la cantidad, la proliferación de patógenos y el microbioma empeore. Entonces, esta comunicación intestino-cerebro queda un poco perjudicada o entonces hace con que los señales
el cerebro empiece a dar para el cuerpo señales que son errados. Entonces, por esto que es tan importante mantener toda la microbiota saludable, porque estos son los metabolitos que conocemos, pero hay muchos más. Entonces, es un mundo que empezamos a conocer a poco tiempo. Entonces, tenemos mucho más que aprender. Y esto nos muestra que las bacterias no están en nuestro cuerpo para hacer solamente mal, más que son importantísimos tenemos estas bacterias para mantener la salud. Entonces tenemos que cuidar de nuestras bacterias, ellas también pueden ser muy buenas. Bueno, y los probióticos. ¿Qué son los probióticos? Hay muchos mitos involucrados ahí con los probióticos. Los probióticos son microorganismos vivos. Entonces tenemos que tomar un microorganismo vivo y no muerto. Microorganismos vivos que cuando se administran en cantidad adecuadas, tenemos que conocer la cantidad también que estamos tomando, confieren un beneficio para la salud del huésped y este beneficio hay que ser documentado en estudios científicos. Bueno, la palabra probiótico se utiliza incorrectamente para referirse a cualquier microorganismo vivo, pero un grupo internacional de científicos convocados por el ISAP, que llamamos, que es the International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics, acordó que el término debería restringirse a los microorganismos que han sido probados y se ha demostrado que proporcionan un beneficio para la salud. Esto es muy importante porque más adelante voy a hablar sobre los alimentos fermentados. Bueno, entonces los probióticos, cuando hablamos de los probióticos, sabemos que las especies más comunes de microorganismos que son vendidos como probióticos son los lactobacilos y las bifidobacterias, pero existen otras que también ya están muy bien documentadas. Entonces, tenemos las levaduras como las Saccharomyces, que también encontramos para vender, tenemos esporas como los bacilos, tenemos y otras bacterias, además de los lactobacilos y de las bifidobacterias. También tenemos enterococos, estreptococos, que también ya están muy bien documentados. Bueno, un probiótico también debe demostrar la viabilidad. Entonces, para que la industria venda un probiótico, es necesario comprobar que ellos consiguen vivir al proceso de la digestión. Entonces, tienen que sobrevivir al estómago, al pH superácido, a todas las enzimas que nuestro cuerpo produce durante el proceso digestivo. Entonces, la industria tiene que probar que el probiótico vamos a ingerirlo y va a llegar vivo al intestino grueso, porque es en el intestino grueso que las bacterias van a formar colonias, van a se colonizar. Entonces, es importante porque si tomamos algo que está vivo, pero en el estómago se muere, ¿de qué adianta? No va a producir ningún beneficio. Hay que llegar vivo y sobrevivir en el intestino, formar colonia y todo, tener adherencia al intestino para que produzca metabolitos que hagan bien para nuestra salud. Bueno, la dosis adecuada y presente hasta el final de la vida útil. Entonces, tenemos que saber la dosis. Un ejemplo es la Bifidum bacterium lactis HN019. Una cantidad de 1.000 millón o 1 billón, no sé cómo dicen en México, de unidades formadoras de colonia, sabemos que hace muy bien para
para el tránsito intestinal, entonces disminuye el riesgo de estreñimiento. Pero en la cantidad de 5.000 millones, ya hace bien para el sistema inmunológico en adultos mayores, entonces aumenta la actividad de las células natural killer. Entonces es muy importante saber la dosis que está tomando. Entonces si quiero el beneficio X, tengo que tomar 1.000 millones. Si quiero el beneficio C, D o E, tengo que tomar 5, 10, 20.000 millones. Entonces tengo que saber para qué quiero este probiótico y la cantidad. Entonces no es cualquier cantidad que tomamos que va a ser un beneficio para la salud. Los beneficios para la salud deben estar muy bien documentados. Entonces hay que hacer un estudio doble ciego, que es placebo controlado, un estudio muy bien, que tiene una metodología muy buena para comprobar el beneficio para la salud. Un estudio clínico doble ciego, randomizado, aleatorizado, es muy importante. Bueno, se debe identificar el género, la especie y la cepa. Esto es importantísimo. ¿Y qué es esto? Bueno, los probióticos tienen 3 nombres. Entonces, el nombre principal, el segundo nombre y el apellido. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Lactobacillus lactobacillus, que es el género, acidófilos, que es la especie, y la cepa, NCFM. Entonces, esto es identificado por cuando evaluamos sus genes, ¿no? Hay que chequear la cadena genética acá de todas las cepas. Y el nombre, bueno, quien descubrir el probiótico es que puede dar el nombre. Puedes elegir el nombre que quieres para la cepa. Bueno, entonces NCFM tiene un tipo de beneficio. El LA14 tiene otro tipo de beneficio. Entonces, el LA14, el NCFM, tenemos una acción, Lactobacillus acidófilos NCFM tiene una acción más para la salud gastrointestinal. Y el LA14 tiene una acción que está más involucrada con el sistema inmune, disminución de riesgo de infecciones del trato respiratorio superior. Entonces, si yo estoy comprando un alimento que hay lactobacillus acidófilos, bueno, ¿cuál? No sé si va a ser solamente bien para el intestino o se va a hacer bien o para el sistema inmune, ¿qué va a hacer? Ahora, entonces por esto que es tan importante saber la cepa, porque si quiero el beneficio para de disminuir el riesgo de infecciones del trato respiratorio superior, tengo que tomar el Lactobacillus acidófilos del LA14 y no el NCFM. Entonces, el beneficio específico para la salud está atribuida a la cepa y no al género y la especie. Normalmente, género y especie sabemos que van a ser un bien general para la salud intestinal, pero los otros beneficios más específicos, como mejora del metabolismo lipídico, mejora de la cognición, mejora de la inmunidad, son atribuidos a la cepa y no al género y la especie. Bueno, todos los microorganismos que consumimos son probióticos. Tenemos que saber el concepto de probióticos que ya hablé. Teniendo en cuenta el concepto del probiótico, ya podemos contestar esta pregunta. Es no. ¿Ok? Entonces, hay un mito que casi todos hablan, es que alimentos fermentados como kefir, kombucha y otros alimentos de este tipo poseen probióticos naturales. No, esto es un mito.
¿Por qué? Porque no sabemos qué cepa está presente en estos alimentos. A veces sabemos que con un determinado género está presente, mas en estos alimentos fermentados hay distintos tipos de bacterias. Entonces, no sabemos específicamente cuál es. Y para tener la denominación de probiótico, tenemos que saber el género, la especie y la cepa. Y tenemos que saber la cantidad. En estos alimentos fermentados, nosotros no sabemos la cantidad, porque ellos están allá las bacterias en estos alimentos están allá para fermentar el alimento. Entonces hay una curva, empiezan a aumentar, después empiezan a disminuir. En alimentos como kombucha, es cuando ellos empiezan a producir alcohol. Entonces hay una hora que el alcohol empieza a matar estos propios microorganismos. Entonces hay una hora que no hay más microorganismo alguno porque ya mató todos con el alcohol. Mucha gente habla, pero me siento tan bien cuando tomo una kombucha. Es porque tenía una cantidad muy elevada de alcohol y normalmente nos sentimos bien con el alcohol, ¿no? Entonces, pero hay en alimentos fermentados que la industria puede añadir probióticos. Ahí, cuando sabemos cuál es el género, la especie, el género y el género, la especie, la cepa y la cantidad que está allá, entonces podemos decir que aquel alimento fermentado tiene probióticos. Ahora, los alimentos fermentados en general no podemos decir que contienen probióticos naturales. Esto no, contienen bacterias. Pero no estoy diciendo que los alimentos fermentados son malos, de manera alguna. Los alimentos fermentados de manera general hacen muy bien para la salud. Tenemos estudios de muchos y muchos años probando que alimentos fermentados hacen muy bien para la salud, como los yogures, ¿no? Entonces, continúen consumiendo alimentos fermentados, pero ellos no poseen probióticos naturales, no, porque no sabemos género, especie, cepa ni la cantidad que están presentes, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué contiene probiótico? Entonces, los suplementos que compramos en formato de cápsulas o sachets, en suplementos para fines especiales, entonces suplementos a veces para deportistas, la industria puede añadir los probióticos o suplementos o fórmulas infantiles para niños, a veces la industria añade probióticos. Bueno, esto. ¿Cierto? Entonces, y también alimentos donde la industria añadió los probióticos. Normalmente está en yogures o en las leches porque es un medio muy propicio para la proliferación de estos probióticos, para que se mantengan vivos, porque no es fácil mantener los probióticos vivos. ¿Por qué consumir probióticos? Bueno, ya sabemos, para mantener una microbiota sana, y sabemos que una microbiota sana es muy importante para la salud de manera general. Bueno, sabemos que muchas cosas llevan a la disbiosis, al desequilibrio de la microbiota. Entonces, como ya hablé anteriormente, la dieta, los viajes, los medicamentos que tomamos, la edad que va disminuyendo la cantidad de bifidobacterias, todo esto, las cosas del día a día hacen con que tengamos una microbiota desequilibrada, una disbiosis. Entonces, para esto, para las personas que no tienen tiempo o no quieren hacer actividad física, comer bien, tener una vida más sana. Entonces, para estas personas, los probióticos pueden ayudar a mantener la microbiota intestinal equilibrada y sana. Pero tampoco vale
comer solamente grasas y grasas y grasas y tomar probióticos, que los probióticos no van a hacer milagros. Bueno, y los beneficios de los probióticos. Entonces, tenemos beneficios para casi todo. Entonces, tenemos para la salud cerebral, para disminución del estrés, de la ansiedad, de disminución de riesgo, ¿sí? Entonces, una cosa muy importante, probióticos no son medicamentos. Entonces, probióticos no van a tratar ninguna enfermedad. Ayudan a disminuir el riesgo de las enfermedades, de los síntomas de las enfermedades, ¿cierto? Así como las vitaminas, los minerales, como los otros suplementos. Bueno, entonces hay probióticos para la salud cerebral, para mejora de la memoria, para disminución del estrés, de los síntomas de riesgo de estrés. Tenemos para la salud oral, entonces muchas personas pierden los dientes por un proceso que se llama periodontitis, que es la inflamación de las encías. Entonces hay muchas personas, la gran mayoría de las personas que pierden los dientes es por este problema. Y hay probióticos en chicles que quedamos 2 minutos en la boca con el chicle, con este probiótico, y disminuye mucho la inflamación de las encías. Hay para el sistema inmune, entonces hay muchos que pueden mejorar, ayudar las defensas del organismo. Para la salud digestiva, entonces para disminución del estreñimiento, disminución de la inflamación de la mucosa intestinal, disminución de los gases, del hinchazón. Para la salud vaginal, entonces muchas mujeres tienen infecciones recurrentes vaginal, y esto sabemos que es por una disminución de lactobacilos en la vagina, y con esto hay un aumento del pH y proliferación de los patógenos. Entonces a todo momento se quedan tomando antibióticos. Entonces hay probióticos que hacen con probióticos que tomamos por la boca, que aumenta la cantidad de lactobacilos en la vagina, disminuye el pH y con esto disminuye la proliferación de patógenos, ayudando a disminuir el riesgo de infecciones vaginales. Y hay también para el control de peso. Entonces, todos los probióticos que son capaces de aumentar el género Akkermansia mucinífila pueden ayudar en el control del peso a través de la mejora del metabolismo lipídico y del metabolismo de la glucosa. Bueno, muchas cosas son para la industria. Hay muchas cosas importantes para que se venda un probiótico. Entonces, primero, la garantía de la estabilidad. Hay que tener la cantidad que ha sido recomendada para hacer el beneficio para la salud hasta el final de la vida útil del suplemento o del alimento, ¿cierto? Entonces, hasta el vencimiento del suplemento o del alimento, hay que estar presente la cantidad recomendada de probióticos. Y hay que ser estable, ¿no? Hay que quedar vivo hasta el final de la vida útil en la cantidad deseada. Pruebas de toxicidad, esto es súper importante. Entonces, antes que el gobierno acepte la venta de un probiótico, es importante las pruebas de toxicidad. Entonces, hay que ser seguro para el consumo. No puede producir, por ejemplo, para niños, no puede producir, no puede ser con que haga la producción de ácido láctico en exceso. Esto para algunos países, otros países ya no están más hablando sobre esto. Es una cosa que tiene que ser evaluada otra vez, si esto es muy importante o no. Bueno, normalmente los probióticos son evaluados por el FDA, entonces hay que ser generalmente reconocido como seguro. Entonces tiene que tener el sello GRAS. Que así es seguro para todos.
Identificación de la cepa. Entonces hay que evaluar el genoma de todo el microorganismo para saber cuál es la cepa, identificar la cepa. Auditoría de calidad. Entonces, todos los, voy a decir las fábricas donde es producido los probióticos, hay que tener todas las normas, las buenas prácticas de fabricación. Entonces, esto es muy importante para no tener ninguna contaminación, ¿no? Examen de seguridad genética. Entonces, hay que evaluar si el probiótico, si no hay una, ¿cómo se dice? Una transferencia de genes de una bacteria resistente a antibióticos para este probiótico. Entonces, si este probiótico no adquiere este gene, que el probiótico no puede se tornar resistente a antibióticos. Esto es muy importante. La viabilidad, entonces, si va a quedar vivo durante el proceso digestivo, este es muy importante. Hay que llegar vivo al intestino grueso, que es donde va a formar toda la colonia y hacer todos los beneficios para la salud. Y todos los beneficios para la salud tienen que tener estudios científicos comprobando este beneficio. Es muy importante decir que una dieta sana es capaz de mantener la microbiota intestinal saludable. Entonces, cuanto más diversa la dieta, esto siempre hablamos para todo, ¿no? Para la salud en general, pero para la salud de la microbiota también. Entonces, tenemos que comer de todo. Entonces, las carnes, los peces, principalmente los peces, los pescados de manera en general. Nosotros vivimos en lugares donde hay muchos pescados y desafortunadamente no estamos comiendo pescado. Cada día que pasa comemos menos y sabemos que hacen muy bien para la salud de manera general y principalmente para la microbiota. Y las frutas, los vegetales, las legumbres, todo esto es muy importante para la salud. La leche es también muy importante para la microbiota y para la salud de manera en general. Entonces, cuanto más diversa la dieta, más diversa la microbiota. Entonces, acá es un dibujito donde vemos acá que quien consume un poquito de todos los granos, las frutas, los vegetales, las legumbres, va a tener una microbiota diversa y una cantidad más grande. Y acá quien siempre consume el mismo, principalmente nuestra dieta, que presenta alto contenido de grasa, va a tener una diversidad muy baja y una baja cantidad de microorganismos, por esto una microbiota intestinal que no es sana. Como recomendación de lectura, hay dos asociaciones muy importantes, que es el International Scientific Associations for Probiotics and Prebiotics, o el ISAP, que es de donde la gran mayoría del gobierno lee todos los artículos científicos para proponer las reglamentaciones para probióticos. Y hay el IPA también, muy importante, así como ISAP, International Probiotic Associations. Acordando que dentro del website de ISAP hay cosas también en español y en portugués. Y en otras lenguas también, no solamente en inglés. Ya en el website de IPA creo que solamente en inglés. Pero son las dos instituciones más importantes de probióticos en el mundo. Gracias a todos, gracias por la atención. Creo que hablé de más espero que tengan disfrutado. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias, Bárbara, por todo lo que hoy nos has compartido. La verdad es que es información muy interesante y tenemos aquí ya varias preguntas que nos hacen sobre el tema.
Algunas tienen que ver con la regulación, igual y si quieres contesto la parte nacional y si tú sabes algo a nivel internacional, que la complemente, porque nos preguntan que si existe alguna fuente regulatoria nacional o internacional donde se establezca la cantidad sugerida para alimentos, suplementos alimenticios y medicamentos. En México, para suplementos alimenticios, realmente no tenemos un listado que nos diga el tipo de cepas ni la cantidad que se tiene que adicionar. Y ahí más bien es irse a las referencias de estudios e investigaciones para soportarlo en el momento en que se pida una consulta de clasificación y bueno, se pueda poner, o sea, presentar a la autoridad el producto, ¿no? Ya con este sustento. No sé a nivel internacional si tú conozcas un poco de esto. Wow, cada país tiene su regulación propia. Un ejemplo es Brasil. Brasil evalúa cada cepa y recomienda la cantidad de aquella cepa y está atribuido también con la aprobación de la cepa una alegación de salud. Entonces, pero tenemos pocas aprobadas. Entonces, y hay en otros países como por ejemplo Perú, Ecuador, que pueden poner la cantidad que quieran y pueden hablar de beneficios. Entonces, cada país hay en su legislación, regulación, no sé cómo se dice, perdón. Regulación. Sí. Sí, no, fíjate, en México de pronto para los yogurts hay como un listado de las cepas que se pueden utilizar, pero eso no quiere decir que sean o no probióticos, ¿no? Simplemente es un listado para yogurts. Entonces, pues la verdad es para culturas, no para los probióticos. Exactamente, más bien ese es el para cultivos lácticos. Sí, verdad. Exactamente. Muy bien, pues tenemos aquí otra en donde nos dicen que cuál es el efecto de los probióticos y prebióticos ante el COVID-19. No sé, Bueno, en la verdad no sabemos, porque son estudios que tenemos que ser estudios longitudinales, entonces ahora que vamos a tener los resultados de los estudios que han sido hechos durante el COVID. Pero de manera general, los probióticos mejoran la funcionalidad de nuestro sistema inmune. Entonces, es una ayuda para nuestro sistema inmunológico, pero no va a combatir COVID. Esto no hace milagro. Entonces, como todos los suplementos, ayúdanos a mantener más sanos para ayudar a que no quedamos tan enfermos. Mas es una ayuda, no trata nada. Un apoyo al sistema inmune nada más. Exactamente. Muy bien. Y luego nos preguntan sobre el consumo de productos fermentados, que si esos son, como que no se quedó claro si son buenos o no son buenos para consumo. Entonces... Son buenísimos, porque hay muchas bacterias buenas, bacterias que son fermentadoras, no son bacterias malas. Há muchos y muchos años tenemos estudios comprobando que los alimentos fermentados hacen bien para la salud. Lo que está muy claro es que alimentos fermentados no contienen probióticos naturales. Esta es la verdad. Mas si la industria añadir un probiótico, un género, especie y cepa en la cantidad deseada, en una cantidad que hace bien para la salud, ahí podemos decir que el alimento fermentado posee probiótico. Ahora, normalmente no se pone probióticos en alimentos fermentados. Mas, de manera general, todos son, mismo no teniendo probióticos, son buenísimos para la salud. Excelente, muchas gracias. Nos preguntan también si los probióticos que vienen de suplementos alimenticios como cápsula o polvos
se asimilan de la misma manera que los que vienen de productos fermentados? Primero que alimentos fermentados no tienen probióticos. Vamos a lo mismo. Sí, según que cuando consumimos en el formato de suplemento dentro de cápsulas, es más seguro que estén vivos hasta el final de la vida útil, porque hay muchos factores que interfieren en la vida de la sobrevivencia de un probiótico. Entonces, temperatura, humedad, actividad de agua, bueno, muchas cosas. Y dentro de una cápsula, él está es más fácil de sobrevivir hasta el final de la vida útil. Ahora, cuando está dentro de un alimento, va a tener muchas interacciones con todo que está en el alimento. Entonces, es más difícil garantizar su sobrevivencia hasta el final de la vida útil. Entonces, es más seguro tomar un probiótico de una cápsula do que inserido en un alimento. Y hay todo el factor de temperatura, de la cadena de refrigeración. No sé si en México es como en Brasil, pero no es tan buena nuestra cadena de refrigeración. Entonces, hay que quedar en una temperatura de 20, 25 grados. Entonces, en temperaturas mucho altas se mueren. Entonces, creo que es más seguro en suplementos do que en alimentos, porque no sabemos si los supermercados van a dejar las nevaderas, los refrigeradores funcionando durante la noche o no, y no son todos que tienen, y bueno, así va. Okay. Nos pregunten que si hay un rango de máximo permitido para venta para uso de probióticos en suplementos alimenticios. Ya habíamos mencionado que no hay nada, ¿no? La regulación en México no nos dice claramente. No, acordando que probióticos costan muchísimo. Entonces, ninguna industria va a querer poner una cantidad muy alta ni suplementos ni en alimentos. Es la cantidad que es necesaria. Y ahí habría que hacer consultas a la autoridad en función del tipo de cepa que se esté utilizando. Llamó mucho la atención el producto, lo que decías de probióticos para las encías. La verdad es que no sé si en México existe un producto de esos, habría que buscar. Sí, son pocos. Hay más en Estados Unidos y es el Lactobacillus acidophilus, no sé si es Lactobacillus acidophilus NCFM o Bifidobacterium lactis HN019. Entonces, en Estados Unidos hay para las encías. Acá aún no tenemos. Porque también es un reto poner probióticos en chicles, no es tan fácil. Y para que sobreviva, ¿verdad? Exactamente. Dice, en el caso de la fibra y el beneficio que tiene la microbiota, entonces posee mayor beneficio la fibra soluble que la insoluble. La soluble es mejor, sí, la soluble es mejor. Hay una fermentación mejor, una utilización mejor de la microbiota. Van a fermentar como un todo, entonces es más interesante. Por ejemplo, en los problemas de salud en donde los productos lácteos son eliminados, como el síndrome de ovario poliquístico, ¿ahí se podría usar probióticos? Yo desconozco estudios de probióticos con síndrome del ovario policístico, pero puedo evaluar y después enviar por correo si encontrar alguno, pero desafortunadamente desconozco. El uso de probióticos en embarazo y lactancia, ahí no sé si hay evidencia, bueno, hay mucha, sí, ¿verdad? Buenísimo, buenísimo. Y es interesante que para los beneficios para el niño, es interesante que las mamás empiecen a ingerir durante el embarazo. Y hay probióticos como el Lactobacillus acidophilus HN001, que son buenísimos para las mujeres embarazadas, principalmente para aquellas que tienen más de 35 años de edad, que tienen sobrepeso, que tienen un mayor riesgo de preeclampsia.
y de diabetes gestacional. Entonces puede ayudar a disminuir el riesgo de diabetes gestacional. Los conservadores de los productos afectan a los microorganismos, ya sean probióticos o no. Sí, ¿no? Porque elimina crecimiento. Sí, hasta los Inhiben. colorantes. Todo que está presente en un alimento puede afectar los probióticos. Por esto que es tan difícil trabajar con probióticos en alimentos, porque todo puede interferir. Pero hay los probióticos en el formato de bacilos, que son esporulados. Sobreviven, que es una maravilla, pero contaminan la planta toda. Entonces, hay que tener mucho cuidado para trabajar con esporos porque pueden contaminar todo. Entonces, es un otro problema para quien trabaja con bacilos. Nos pregunta esta Lilian Serrano, Lilian, más bien te recomendaría que consultaras con un especialista en este tipo de problema para que ellos te recomienden como el mejor producto o el más adecuado. Nos dicen que ante Cofepris un probiótico puede ser comercializado como suplemento o debe de ser comercializado como fármaco. Pues ahí hay que meter la consulta de clasificación y recordemos que la intención de uso de un suplemento es muy distinta a la de un fármaco, ¿no? El fármaco sí tiene la intención de tratar, curar o prevenir alguna enfermedad y el suplemento pues nada más de incrementar la ingesta de nutrimentos. Entonces sí habría que hacer la consulta. Te agradecen mucho, te felicitan por todas las, pues por todo lo que nos estás compartiendo. Sigue habiendo preguntas sobre yogur o lácteos. Ahí pues los invito a que lean, a que escuchen nuevamente la sesión desde el principio para que puedan resolver todas esas dudas que se están repitiendo un poquito. Sí, durante la Bárbara, presentación, pues te agradecemos mucho que nos hayas apoyado. La verdad es que ha sido muy valiosa toda la información que nos presentaste el día de hoy. no, muchas gracias a Naisa. Y hay una publicación de AISAP sobre alimentos fermentados donde está muy claro si contienen o no contienen probiótico, pero dejo claro que todos los alimentos fermentados hacen muy bien para la salud, teniendo no probióticos. Excelente. Si tuvieras esa liga de Isaac en donde está el estudio y para poderlo compartir en los comentarios y quienes estén más interesados en ahondar más en el tema, pues puedan accesar al documento. Está bien, voy a poner. Excelente, pues muchísimas gracias a todos los que hoy nos acompañaron. Agradecemos todas sus preguntas e interés por el tema y los esperamos el próximo mes, el último jueves de octubre, con otra interesante charla. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias.